María Teresa Uribe de Hincapié. La profesora María Teresa Uribe de Hincapié nació en Pereira, es licenciada en sociología, o fue licenciada más bien en sociología, por la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, Fue magíster en planeación urbana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y fue profesora adscrita al Departamento de Sociología desde el año de 1973, además de estar adscrita al Instituto de Estudios Regionales INER y al Instituto de Estudios Políticos. Fue docente de las maestrías en Estudios Políticos y Estudios Sociales y asesora de innumerables trabajos, además de doctora honoris causa. Fallece el 1 de enero del año 2019. ¿Quién fue la doctora María Teresa, de quien leeremos algunos textos y con quien trabajaremos, con cuyas memorias trabajaremos aproximadamente un par de semanas? El destino de las personas no está marcado, se va tejiendo con materiales muy diversos, recuerdos, miedos, vivencias, esperanzas, desengaños, emociones de diversos signos, afectos e identificaciones. Todos ellos van marcando sentidos en la ruta de la vida, no siempre lineales ni míopes, casi nunca conscientes y no todos con la misma intensidad y significación. Solo al final, en los tiempos largos de la soledad, es posible saber cuáles de ellos marcaron tu devenir y por qué escogiste unos caminos en lugar de otros en el amplio espectro de la vida de una mujer de mi generación. Si yo volviera a nacer, no dudaría que volvería a hacer lo que hice, lo que estuve haciendo. Las guerras civiles son muy interesantes porque son guerras con palabras, necesitan discurso, necesitan justificación, necesitan mostrarle a los públicos que son moralmente válidas, que son útiles, que son necesarias, que son justas y que la guerra es inevitable. El discurso de la guerra es para convencer y para que la gente se convenza, se conmueva y participe de la guerra. Nosotros pensamos que el desplazamiento es un fenómeno de ahora reciente, simplemente porque ahora le ponemos nombre y los contamos. Ese deleite tan grande que da lograr desentrañar cosas, decir cosas, enfrentarse con otros en el campo del conocimiento, por supuesto. Bien, sobre la doctora María Teresa trabajaremos tres documentos. El primero de ellos se llama La idea de heterogeneidad racial, que es uno de los documentos centrales, uno de los tres documentos centrales a partir de los cuales nosotros vamos a ahondar en los argumentos centrales con los cuales la doctora trató de comprender la realidad eh, de la nación colombiana desde una perspectiva local. El segundo documento es un artículo también corto, se llama Las promesas incumplidas de la democracia, y el tercero, Las guerras por la nación en Colombia. La profesora investigadora paisa María Teresa Uribe de Hincapié centró su preocupación académica y científica desde muy temprano en el tema de la región de Antioquia. Sus primeros trabajos delatan esta preferencia temática, con títulos como Regiones, Economía y Espacio Nacional 1820-1850, Las clases y los partidos ante lo regional y lo nacional en Colombia decimonónica, Las palabras de la guerra, un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Contribución a un debate, minería, comercio y sociedad en Antioquia, 1760-1800. Poderes y regiones, problemas en la constitución de la nación colombiana. En fin, si hacemos una breve lectura de todas sus obras, vemos que el escenario desde el cual ella hace el análisis es la región antioqueña y casi todo su trabajo versa sobre el siglo XIX-XVIII. ¿Qué encontramos en ella? Un argumento que nos hace a nosotros entender
cómo la sociología histórica sirve para comprender procesos sociopolíticos de la nación desde la región. Y ustedes se preguntarán cómo es que este trabajo de la doctora María Teresa nos va a llevar a nosotros a entender desde una perspectiva distinta el trabajo de sociedad civil. Pues bien, cuando la doctora María Teresa inicia el análisis de la historia de la violencia en Colombia, de la violencia política, de la guerra, de las guerrillas, lo hace desde una perspectiva de lo local y por consiguiente tiene una lectura muy diferente de las historias que han narrado toda esa evolución histórica del conflicto en país, desconociendo cuáles fueron las constituciones de los escenarios que le dieron origen a esa historia del país, a esa historia política, económica, social, a esa historia de violencia y de guerra. ¿A qué voy? A lo siguiente. Se ha creído, para la doctora falsamente, que hubo una unidad nacional, una idea de nación, desde el momento mismo de los procesos independentistas, que le dieron una identidad, una configuración social homogénea a la nación colombiana. Y lo que ella muestra precisamente en sus trabajos es que cada una de las regiones fragmentadas vivió procesos socioeconómicos particulares de cara a otras realidades de los Estados Unidos de Colombia. Es decir, que casi que el nombre de Estados Unidos es eso, un nombre, y lo que hay son regiones unidas con procesos socioeconómicos, culturales, ideológicos muy distintos. Eh, para ello, acuña su idea de heterogeneidad racial y empieza a concebir casi que desde una perspectiva, no sé si decirlo es muy arriesgado, marxista, de que hay que tener en cuenta que las producciones, las circulaciones de bienes, iban a determinar la vida, los niveles de conciencia social, de ideología y de cultura, que iban a manifestar entre sí las luchas por el poder en cada región y que eso iba a poder verse incluso en la distancia. La tesis se resume en lo siguiente. Para ella las narrativas clásicas y contemporáneas sobre la constitución del Estado-Nación privilegiaron una fórmula centralista que presentó serios problemas a la hora de concebir una unidad política que existió precariamente. Al parecer, según dicen muchos autores, la fórmula política más propicia fue un acuerdo político tácito entre las élites regionales, que fue más allá de veleidades culturales, que se expresaron en sectores económico-corporativos desde las regiones, no exentos de enfrentamientos armados y de guerras civiles, evitando así por esta vía la disolución de la frágil unidad territorial interna, pero acentuando aún más la heterogeneidad económica y la disgregación sociocultural de la República y desvirtuando en la práctica la vigencia de un régimen político estrictamente centralista y por consiguiente la institucionalización de un régimen de corte federalista. ¿A qué nos lleva esto? A entender lo siguiente. ¿Existieron realmente regiones con rasgos culturales distintos desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Podríamos pensar que hubo una unidad regional y que en esa unidad de regiones había una identidad al interior de cada región, una identidad cultural, un sistema económico propio, una forma de organización política reinante. Pero lo que va a demostrar ella es con un trabajo cuidadoso sobre las regiones que pareciera que la región no puede existir o no existió como una esencia metafísica o tampoco como una hipótesis anacrónica. La región no tuvo una configuración precisa en la primera mitad del siglo XIX. Por eso solo en apariencia resulta obvia la contraposición entre región y nación. Es decir, las regiones, a pesar de que se construyeron paralelamente a la nación, pueden tener una forma de análisis distinta y por consiguiente, al ahondar desde esta perspectiva regional, pueden darnos una mirada y una forma de entender la realidad regional indistintamente de esa supuesta unidad nacional. Este es el trabajo que vamos a hacer a la luz de las ideas de la doctora María Teresa. Así como Aline Hell señalaba con rara pertinencia, un aspecto poco conocido y muy poco estudiado de la vida política y cultural colombiana, la cuestión de la utilización frecuente de argumentos etnorraciales para justificar jerarquías sociales y explicar problemas del país,
La investigadora muestra la importancia de la cuestión de razas y mestizaje en los debates políticos del segundo decenio del siglo XX y llama la atención sobre la resurgencia de explicaciones racialistas en el debate más recientemente sobre la guerrilla y la violencia. Para ella, desgraciadamente, las teorías raciales no han desaparecido y por el contrario la cuestión racial sigue vigente en los espíritus y no solamente en los intelectuales de la época.